Yo quiero comenzar este trabajo leyendo el primer salmo, el Salmo 1, desde el primer verso, y quizás recorrer un camino que nos lleve hacia una interpretación lo más puntual o lo más precisa que sea posible del significado de lo que ponemos en el título. Porque decir fieles hasta el fin implica no solamente lo que conocemos como fidelidad, que de pronto no va más allá de ir todos los domingos o todas las reuniones o todos los servicios a un templo, llevarnos bien con todos los hermanos, con el pastor y todo lo que normalmente hemos visto y hemos aprendido incluso dentro de las iglesias estructurales cristianas que conocemos. Yo creo particularmente a esta altura de mi vida que la fidelidad debe ser hasta el fin y con el único con el cual estamos obligados a ser fieles, porque no nos va a fallar. El resto, discernimiento, maldito el hombre que confía en el hombre, y todo lo que conocemos. Pero la fidelidad, más que clara, tiene que ver con el Señor, sin ninguna duda. El Salmo 1 dice, desde el primer verso, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová, dice el verso 6, conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hace 2000 años atrás, más obviamente de 2000 años, el Señor, conforme lo registra Mateo en el capítulo 13 de su Evangelio, dijo que Él enseñaba en parábolas. Entonces los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué enseñas en parábolas? ¿Cuál es la idea de complicarle la vida a esta pobre gente? ¿Por qué no les hablas claramente? ¿Por qué le contás todas estas historias? Jesús dijo, el profeta Isaías habló de esta generación, diciendo que el oído de ellos se ha engrosado, y con sus oídos oyen pesadamente. Así que yo les hablo en parábolas, para que oyendo no entiendan, y luego crean, y yo los sane. Vale decir que la parábola vino a ser una especie de cortina, o cortinado, una especie de historia que Jesús contó. Y la gente se quedaba con la historia, pero perdía la revelación que estaba escondida dentro de esa historia, o que estaba escondida en esa historia. Es decir que el Señor en Mateo 13, cuando dice que les habló en parábolas cosas escondidas desde la fundación del mundo, no está diciendo nada que hoy no podamos entender. Hablaba de revelación, una palabra que todavía no es del todo bienvenida, aunque te parezca mentira, La palabra revelación todavía no es del todo bienvenida en todas las iglesias cristianas, Hay algunas que la resisten. Me han dicho líderes
de ese tipo de congregaciones, que la revelación sí, que es bíblica, pero que es muy peligrosa por la fantasía. ¿Sabes cuál es la verdad? Que a la revelación no se la puede controlar, y al resto sí. A la actividad normal, religiosa sí, pero a la revelación no. Entonces sí se transforma en peligrosa y se puede desbandar, pero desbandar del control del líder. No sé hasta qué punto desbandar desde el punto de vista espiritual. Hay una palabra hebrea aquí que es damaj con H final. Dama con H final, damaj. ¿Y qué cosa es la damaj? Una metáfora profética. Es una manera que Dios tiene de revelarnos a nosotros, sus misterios, y que está para eso usando algo conocido por nosotros. ¿Para qué? Para revelarnos algo desconocido. ¿Se entendió? ¿O me enredé? Usa algo que nosotros conocemos para revelarnos algo que no conocemos. Y a través de esta revelación nos lleva a lo sobrenatural o a lo trascendente. A lo trascendente. Por ejemplo, Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y hallando una perla de gran precio fue y vendió todo lo que tenía y compró la perla. Ahora, el reino de los cielos es un misterio. Es un misterio que vos no lo podés capturar en tu mente. Porque es un misterio de Dios. Y Dios no entra en la caja armada, criteriosa, lógica y griega de tu mente. Jesús estaba orando y dijo: Padre, te doy gracias porque has escondido estos misterios de los sabios y de los entendidos y los has revelado a estos pequeñitos. Cuando Jesús dice pequeñitos con tremendo, inmenso, sublime amor, incomparable amor, se está refiriendo a gente a lo mejor como vos y como yo, gente anónima, desconocida. En mi país, y más en el terreno de la delincuencia, cuando hay una detención hecha por las autoridades que tiene que ver con algo muy importante, pero el que detienen es alguien de escaso valor, dice: es un perejil. Se refiere a esa hierba que prácticamente tiene menor costo o menor importancia. Yo creo que Jesús podría haber puesto que las parábolas, Dios escondió los misterios a los sabios, a los entendidos, a los intelectuales, y se los reveló a los perejilitos, a los más humildes, a los que no tienen títulos ni currículums importantes para mostrar, ni tampoco prestigios denominacionales o interdenominacionales. O sea que la damaj significa tomar un elemento conocido, la perla, el mercader que busca buenas perlas, y a través de un elemento conocido revelarte algo desconocido para que vos puedas ser llevado a lo sobrenatural. La palabra damaj indica ser llevado de un lugar a otro. Eso es damaj, ser llevado de un lugar a otro. Ser llevado a través de una metáfora profética, de una parábola, ser llevado, ¿qué te digo?, a través de símbolos, a través de cosas conocidas. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, significa que la figura del pastor se esclarece. Todos conocemos, creo, lo que es un pastor de ovejas. Pero Jesús no está hablando del pastor de ovejas, sino que te está hablando de cómo Él te va a llevar a vos a un mundo sobrenatural
a un mundo de revelación. Toda la Escritura es así, ¿eh? En el capítulo 1 de Juan, parte diciendo, Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo se hizo carne. Yo pregunto, ¿por qué el Verbo se hizo carne? Porque al Verbo no lo podés entender, no lo podés explicar. Vos podés conocer la carne, es decir, a través de un elemento que vos conocés. Vos podés entender algo que para vos ha sido desconocido y ser llevado de lo natural, que es la carne, a lo sobrenatural, que es el Verbo. Es decir, ser transportado de un mundo lógico a un mundo espiritual que no es que sea ilógico, es muy lógico, tomado desde ese ángulo de interpretación el mundo espiritual. Lo que pasa que es contrapuesto a lo que nosotros tenemos entendido como lógica. Una vez alguien decía, explicando lo que era la unción, si vos ves un pajarito, un ave, haciendo columpio o balanceándose en los cables de la energía eléctrica, y una vaca mugiendo en el campo mientras está pastando, eso es normal, eso es lo literal, lo natural, eso no tiene nada que ver con la unción. Ahora, si a partir de un momento determinado la vaca pasa a hacer columpio en el cable de energía y el pajarito está en el campo mugiendo, eso sí es unción, porque está contrariando todas las leyes de la lógica intelectual e informativa que todos nosotros poseemos. Ser transportado de un mundo lógico a un mundo espiritual. No podemos conocer a Dios, o sea, vos no podés capturar a Dios y meterlo en un idioma humano, no podés. Vos no podés explicar a Dios. Dios es el creador, es el iniciador de todo. ¿Cómo lo vas a explicar? Pablo dijo, en la segunda carta a los Corintios capítulo 13, conozco a un hombre, si en el espíritu no lo sé, si en el cuerpo no lo sé, que fue llevado al tercer cielo y vio cosas inefables. El término inefable implica decir cosas inenarrables que no se pueden explicar. ¿Se entiende? Que no le es dado al hombre expresar en palabras. De tal hombre me gloriaré, dice Pablo. Y esto te está mostrando que Dios es más grande que nuestro idioma. Dios no cabe en un lenguaje humano, no cabe. Ni siquiera en el griego, ni siquiera en el hebreo. Son idiomas que tenemos que manejar a menudo para poder interpretar mejor algunas palabras. Dios es más grande que una cultura. Dios es más grande que todo. Déjame que lo sintetice así no estoy media hora detallándote de qué cosas es más grande Dios. Dios es más grande que todo, punto. Antes que existieran las estrellas, antes que existiera el universo, antes que Dios creara a los ángeles, Dios ya era Dios de la eternidad. Sí, ya sé, vos no podés entender. Yo tampoco. Pero ¿y quién te dijo que tenemos que entender este tipo de cosas? Las tenemos que creer simplemente. No podemos entenderla con nuestra mente. No hay manera. Dios le dijo a Moisés, cuando vaya a Egipto, dile a mi pueblo que yo soy, te ha enviado. Porque Dios trasciende toda explicación humana. Si vos podés explicar a Dios en idioma humano, vos terminaste de humanizar a Dios, y Dios no es humano. Vos no podés meter a Dios ni en un tubo de ensayo, ni en un microscopio, no podés. Porque si vos podés explicar a Dios en español, vos has rotado la fe. Porque Dios es más grande que un idioma, es más grande que una lengua. Repito, Dios es más grande que todo. Dios es trascendente. Dios es todopoderoso. Dios es espíritu. Pero Dios
se vale de cosas naturales para activar tu mente y para hacer que vos puedas entender principios sobrenaturales. Por eso es que siempre digo y diré que vos tenés que aprender a leer la Escritura en el Espíritu. Vos, si querés, quedate con la teología, pero acordate que la teología es estática, mientras que la revelación es progresiva. Si vos crees que porque estudiaste teología sistemática o porque fuiste a un seminario bíblico ya conoces a Dios, yo tengo que decirte que aún no conoces nada de Dios, porque Dios es infinito. Y lo que viene ahora para vos, aunque lleves 20 años en el Evangelio, despertarás a algo muy bueno por el grado de revelación que Él va a activar, no por lo que conoces a través de estudios sistemáticos. No vas a tener una nueva doctrina de Dios, sino que vas a tener una nueva relación con Dios Todopoderoso. Toda la Biblia está escrita en el Damaj de Dios, porque Dios usa cosas naturales para revelarte cosas espirituales. Y a través de esa revelación, Él te lleva a lo sobrenatural. Vos vas a ser sacado de tu mundo natural en los próximos años. Vas a ser llevado a una, a una cuarta dimensión, y entendeme bien, porque si no entramos ya en vericuetos que tienen que ver a veces más con Nueva Era que con el cristianismo. Yo digo cuarta dimensión y no es mala palabra, depende cómo lo usemos. Vas a ser llevado al mundo del espíritu. Vas a ser sacado de tu razonamiento humano. Porque a vos te encanta analizar a Dios. Te encanta pasar toda la revelación que conoces por tu mente. Pero Dios, déjame que te lo diga una vez más, es más grande que tu cerebro. Pablo dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. Cuando vos oís hablar a un hombre del Espíritu, a vos te parece que ese hombre se volvió chiflado. Me lo han dicho. Porque el hombre natural no puede conocer a Dios y no percibe las cosas del Espíritu. No puede. No es que no quiere, no puede. Pero el hombre espiritual sí percibe las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo. ¿Te parece demasiado? El Evangelio es eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque se ha abierto la revelación de Dios. Y porque Dios está revelando a su Espíritu. Porque el Evangelio no es mero conocimiento, sino poder de Dios manifestado. Y cuando hablamos de poder de Dios, mucha gente cree que se trata de señales, milagros y maravillas. Los incluye, pero no solamente es eso. Si lo querés reemplazar con palabrería hueca, allá vos, reemplazalo. Pero solamente te va a durar un tiempo, ¿eh? Ya fue. Ya fue. El Evangelio es sobrenatural. Si vos podés explicar un milagro, si vos pudieras explicar un milagro, vos derrotaste la fe. Te tengo que decir a vos, ministro, que me estás escuchando, ya no es tiempo de ministerios controlados. Dios va a llevarte a aguas profundas. El río de Dios va a arrastrarte a lugares fuera de tu control. Soy tan ministro como vos y no controlo a nadie. La gente que hoy escucha estos audios o lee los trabajos de la página, aprende, recibe, se nutre, cambia, se modifica, vive cosas espectaculares o no, y yo no me entero. Y no tengo por qué enterarme. Uno sembró y el otro regó, ¿te acordás cómo es la historia, no? ¿Te acordás cómo es el orden? Uno siembra, otro cosecha, otro riega. Hay trabajos, funciones preestablecidas en el reino. Yo cumplo solamente una, y no es la de controlarte a vos que me estás escuchando. Con esto, vos haces lo que querés.
Si lo que querés encaja con el propósito y la voluntad de Dios, bendecido serás. Si no, no. No voy a ir mucho más allá. El Evangelio es sobrenatural. Y eso no es una crueldad decir que el río de Dios te va a arrastrar, ¿eh? Es apenas un mínimo grado de cómo lo podrías llamar, para que lo entiendas, de lógica divina. ¿Eh? Porque Dios te compró por precio de sangre, vos lo sabés eso. Vos aceptaste esa compra. Y te has entregado coronándolo como Señor de tu vida. Entonces Él será quien diseñe tu ministerio y a vos solamente te quedará obedecer y caminar en la misma dirección que su espíritu. Cambia radicalmente la función del ministro. Mira, yo no sé si cambia radicalmente la función del ministro o siempre fue así y los que lo habíamos cambiado fuimos los hombres, ¿eh? Cuando Jesús murió aquel día en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Dice que la tierra tembló y las piedras se partieron. Si vos entendés el damaj de Dios, es decir, cómo Dios toma algo natural para revelarte algo sobrenatural, entendés todo. ¿Por qué se rasgó el velo? Porque ese es un símbolo del cuerpo de Jesús. Dice Hebreos que Él nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, el cual es su cuerpo. En realidad, el velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Pero es solamente una cosa que vos podés ver para que Dios te revele algo que no podés ver. Una cosa es el tabernáculo físico, otra cosa es el tabernáculo espiritual. Es lo mismo. ¿A qué no sabéis a qué tabernáculo se refiere la Biblia cuando habla de tabernáculo? Obvio. Dios no se va a gastar su tiempo hablando de historia, aunque la incluya para que vos entiendas. Porque el verdadero velo no es el del templo, sino que es el cuerpo de Jesús. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo, que es su cuerpo, se rompió. Y dice la historia que los sacerdotes, cuando se rasgó el velo, lo surcieron para poder seguir predicando en el lugar santo. Ellos no estaban acostumbrados a entrar al lugar santísimo. Así que surcieron el velo para poder seguir desde el otro lado. Bueno, lo mismo has hecho vos durante todos estos años. Has preferido surcir el velo y no te has atrevido a pasar del lado de lo sobrenatural. Si no te pegó ahora, te tiene que pegar antes de las 5 de la mañana de mañana. Porque así me pegó a mí cuando lo escuché. Más o menos esto. Cristo murió. Él resucitó. Es un Cristo ascendido. Un Cristo glorificado que vive dentro de nosotros. Ahora vos vas a cruzar del otro lado, a la otra dimensión, para ministrar en la presencia de Dios. Recién allí podrás soplar como Cristo sopló. Somos transmisores de vida. El cuerpo de Cristo es el velo. Y ese velo se rasgó cuando Él se murió. María no lo conoció fuera de la tumba, fíjate. Recién cuando Él dijo, yo soy los ojos... Yo soy, cuando Él dijo yo soy, leí mal. Los ojos de ellos, así es, fueron abiertos y dijeron, Raboni, o maestro, pero Él tuvo que decir, yo soy. Lo mismo los caminantes de Emaús, ¿te acordás? No lo conocieron, pero los ojos de ellos fueron abiertos. Ellos vieron al real Cristo porque el velo se había rasgado. Ese Cristo glorificado hoy está aquí, vive en tu corazón y te permitirá ministrar en la dimensión del Espíritu del otro lado del velo, en el ámbito de lo sobrenatural, con unción, con autoridad y con gracia. Dice Isaías
Tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Entonces podés decir, sobre mí será vista la gloria del Señor, y las naciones andarán a la luz de tu nacimiento. Los reyes serán traídos en brazos. Fíjate lo que te digo. Yo durante mucho tiempo escuché y hasta enseñé una gran mentira que decía que Dios no comparte su gloria con nadie. Escúchame, hay que leer bien la Biblia, por favor. Allí Dios está hablando de los ídolos, no de vos. Cuando Jesús oró en Juan 17, dijo, Padre, te doy gracias porque la gloria que me diste, yo les he dado. O sea, Él no tiene problemas en impartir su gloria sobre nosotros. Isaías dice, tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Deberíamos ministrar en el ambiente de la gloria de Dios y su presencia manifiesta. Y cuando el Señor está con nosotros, todas las cosas son posibles. Todas. Debemos dejar de una vez por todas de cantar esos coritos que dicen, por ejemplo, yo canto como David, o yo oro como David. No, porque David no tenía la experiencia de recibir a Cristo en el Espíritu. Por eso Pablo dijo en Romanos, no digas quién subirá al cielo. Eso es para traer a Cristo abajo. Ese es un Cristo demasiado lejano. Moisés dijo en el desierto, no digas quién irá al otro lado del río a buscar a Dios. Entonces Pablo toma esa parte y dice, ¿quién subirá al cielo? Eso es para traer a Cristo abajo. ¿O quién descenderá al abismo? Eso es para traer a Cristo desde los muertos. Mas él dice, cerca de ti está Cristo, en tu boca, tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Yo quiero decirte algo para que tengas y guardes. Algo para que tengas y guardes. Tu boca, es el púlpito que Jesús tiene en, y acá le podés añadir el nombre de tu ciudad, el nombre de tu estado, de tu provincia o de tu país. Tu boca es el púlpito que Jesús tiene en Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, mi caso. Y a través de este medio, cualquier nación. Él vive dentro de mí. Yo soy el verdadero templo del Espíritu Santo. El templo de Israel era la Damaj, la figura. Pero yo soy el verdadero templo del Espíritu Santo. Él vive dentro de nosotros. Esto va de espíritu a espíritu. No es necesario que lo entiendas hoy, Quizás mañana o pasado recién será activada esta palabra, seguramente. Y no tiene que pasar por tu mente, Ese es un filtro negativo. Los próximos años, el trabajo apostólico será en el espíritu. Porque el diablo trabaja de afuera hacia adentro, pero Dios trabaja de adentro hacia afuera. Así que Dios manda a sus siervos a poner semillas en tu espíritu. Y esas semillas serán las que provoquen los grandes cambios, no las estructuras religiosas. Lo que vos no entendés ahora, seguramente lo vas a entender mañana o pasado. Ya te tiene que haber pasado eso. Una mañana te levantás y no podés creer de todo lo que entendés cuando el día anterior no podías ver nada ni por asomo de lo mismo. A mí me pasó. ¿Por qué no te va a pasar a vos? ¿Cuál es la diferencia que hay entre vos y yo? Ninguna. Yo estoy de este lado y vos de aquel. Tengo una función y vos tenés otra. Pero tenemos dos funciones que a la vista de Dios son dignas. No hay prestigios. Hay escalas, hay rangos en el mundo espiritual, pero no prestigios.
empezando por Jesús, que dijo que era el más pequeño, el más pequeño. Así es como funciona, porque la palabra jamás vuelve vacía. ¿Qué significa eso? ¿Vuelve de dónde? Bienaventurado el varón que no anduvo consejo de malos, que no anduvo en consejo de malos, dice el Salmo que leímos. Escuchá, no dice consejos de mundanos, sino consejo de malos. Y esto es muy importante porque a veces un consejo malo te lo puede dar un creyente. ¿Por qué te digo que a veces es peor, el peor consejo te lo puede dar alguien a quien vos llamás hermano? A lo mejor lo estaré diciendo por resentimiento, por maliciosamente. No, lo digo porque en nuestro ambiente suele haber en algunos casos más incredulidad que afuera. ¿O no lo viste eso? En el mejor de los casos. En el peor, te tendría que preguntar si no lo viviste. Y en el mucho peor, si no lo estarás viviendo todavía. Examínalo, o examinate, y hay tiempo para volver otra vez a foja cero, o arrancar desde cero si es que nunca lo hiciste. Fíjate que Job tenía 3 amigos que le daban consejos malos. Yo te digo, con esos amigos él no necesitaba enemigos, Vos tenés que entender que a veces un consejo bueno te lo puede dar un impío. Y un consejo malo, alguien que se sienta a tu lado en el templo. Pasa, Hay gente que no tiene discernimiento de Dios, ni discernimiento del Espíritu. Cuando vos le abrís tu corazón a gente incorrecta, esa gente te va a dar un consejo malo. Son más los no creyentes que me han alentado a seguir haciendo esto, aunque no entiendan una pepita de lo que yo estoy haciendo, a que lo que me han dicho muchos hermanos que conozco. Los resultados te los dejo a tu criterio. Si vos siempre estás oyendo consejos malos, vas a ser como el tamo. Vos sabés que hay una diferencia entre el tamo y el trigo. Acordate la damaj, estamos hablando en figuras. Vos no podés saber si sos tamo o trigo hasta que no sople el viento. Porque mientras el tamo es volátil, el trigo permanece, es firme. Vos podés descubrir si sos tamo o trigo cuando sople el viento de los problemas, de las luchas, de la oposición o de las calumnias. Ahí vas a saber si sos tamo o trigo. Ahí vas a saber si sos tamo o trigo. Vamos a leer un pasaje que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 27. Pablo tuvo una experiencia de un naufragio en Malta, ¿te acordás? Es apenas una experiencia personal, pero una vez más, llevados por la damaj, podremos encontrar en esa, su experiencia, algunos principios que serán muy bueno aprender. Hechos 27, comenzando desde el verso 39, dice: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. En el capítulo siguiente, Hechos 28, comenzando desde el verso 1, estando ya a salvo, sigue el relato, ¿no? Supimos que la isla se llama Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío.
Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron con las cosas necesarias. En principio, es muy importante entender por qué la Biblia incluyó esta historia. ¿Por qué la Biblia se tomó el trabajo de, en 2 capítulos prácticamente, narrar una historia de un naufragio que Pablo padeció? También es un relato importante, entretenido, una experiencia crítica, pero espiritualmente, ¿qué aporta? Y es porque si la Biblia es un libro completo, no estaría completo si no tuviera esta historia. Porque esta historia tiene unas enseñanzas muy valiosas para todos nosotros en este tiempo. En este tiempo. Lo primero que quiero decirte es que cuando vos estás en el propósito de Dios, como Pablo lo estaba yendo a Roma, siempre vendrán fuertes tormentas sobre tu camino. Y es probable que hoy mismo, en este preciso día en que estás tomando contacto con este estudio, sea el día que fuere y la hora que fuere, vos estés atravesando una de esas grandes tormentas. No me extrañaría que así fuera, porque las tormentas vendrán, lo quieras o no, cuando te encuentres transitando caminos que Dios delineó para vos. Cuando vos empezás a caminar por donde Dios te dice, tormentas vendrán. Él te dice que en el mundo tendrás aflicción. ¿No es así? Esto es, de ninguna manera lo pone como un asunto probable o como una tesis de cumplimiento incierto, No te dice que es si tenés aflicción, o si llegás a tener aflicción. Dice que la vas a tener, cuando tengas. Pero te anima después, asegurándote que no temas, que no tengas ningún miedo, porque Él ha vencido al mundo. Ahora bien, lo importante de esto es que cuando viene la tormenta, Dios está en control. Y aunque se hunda tu proyecto, aunque parezca que todo se ha terminado, aunque parezca que no hay esperanzas, siempre podrás salir a la orilla, aunque más no sea en una tabla. Porque Dios siempre proveerá una tabla para preservarte. Y una tabla puede ser el consejo de un hombre o de una mujer espiritual, la amistad de un amigo, la oración de alguien con unción intercesora. Hay muchas calidades y cualidades de tablas. Por eso, aunque todo parezca que se hunde y se termina, todavía queda la tabla que Dios te provee. Aferrate de esa tabla, hermano. No te dejes hundir teniendo una tabla al lado. Ahora, el gran punto es que si estás vivo, podés comenzar otra vez ya mismo. Algunos sufrieron naufragio,
de distinto calibre. Se les hundió la empresa, se les hundió su relación de trabajo, algunos incluso perdieron en ese naufragio hasta su matrimonio, se quedaron sin nada, pero con vida. Dios no dejó que murieran en ese mar, proveyó una tabla para ellos, y hoy pueden comenzar desde cero, otra vez, pero con vida. Fíjate la reacción que tuvo Pablo. Llovía a raudales, así que cuando llegó a la orilla, suponemos bien, estaría extenuado y empapado de arriba a abajo. Pero pensó con velocidad y se puso a juntar leña para hacer fuego, para secarse y calentarse. Eso te demuestra que a veces no es importante si te has caído. Lo importante es a la velocidad que te vas a levantar. ¿Se entiende? No interesa tanto que te caigas. Lo que sí interesa es a qué velocidad te levantas. No interesa si se hundió el barco. Lo que interesa es que ya tenés un proyecto nuevo. No importa si una puerta se cerró. Siempre estás buscando otra. Pablo era así. Pablo tenía esa visión de Dios. Pablo tenía una percepción divina. Y Pablo no era diferente a vos y a mí, ¿eh? Era humano. Pero Pablo, sí, Pablo. Si no estamos fabricando dioses de carne y hueso. ¿Te parece correcto? Se hundió el barco, toda la carga se perdió. Yo ya no puedo llegar a Roma, pero es el momento de juntar leña. Aprende. Si se hundió tu barco, y con ese barco que se te hundió, se te hundieron todos tus planes, y hasta tu dinero, da vuelta a la hoja, y comenzá ya mismo con un proyecto nuevo. Dios está contigo, y no te dejará morir. Palabra profética, tómala o déjala. Cuando todo se desmorona, y todo lo que ves te dice que se terminó y que nada se puede hacer, levántate porque hay un proyecto nuevo. Juntá toda la leña que encontres y encendé ese fuego que te revivificará y te devolverá la fuerza. Los de la isla de Malta, los naturales de la isla de Malta, lo ayudaron. Y te lo voy a repetir porque es más importante que lo que parece, ¿eh? Los de la isla de Malta lo ayudaron. Este es un principio que va a tener que cambiar tu vida. Yo puedo ayudarte si vos te ayudás. Yo puedo ayudarte si vos te ayudás. Hay un viejo dicho popular que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo nunca lo terminé de entender con claridad hasta que leí esto. ¿Cómo es eso de ayúdate que yo te ayudaré? Simple. Yo no puedo ayudarte si vos no te ayudás. Es decir, yo solamente puedo ayudarte a ayudarte. No es un juego de palabras, ¿eh? Yo solamente puedo ayudarte a ayudarte. Porque si vos no te ayudás, ¿cómo te voy a ayudar yo? Si vos te ayudás, yo podré ayudarte a ayudarte. ¿Vos no has conocido a cristianos que pretenden que los demás le hagan absolutamente todo? ¿Sí? Ellos jamás se ayudan. Quieren que los demás. El famoso, típico, tradicional, clásico, legendario, remanido y trillado, ore por mí. ¿Está mal? No, no está mal. Cuando vos también estás orando. Pero si vos te pones a jugar a la PlayStation, o te pones a ver el partido de fútbol de tu club preferido, y después vas a pedir oraciones, me parece que algo no está funcionando. Por favor, ore por mí. No lo habrás dicho vos alguna vez, ¿no? Es que el diablo me ataca. Entonces quieren que alguien los unja y que les fabriquen gozo, que los bendigan, que les paguen las deudas, que les arreglen los desaguisados matrimoniales y etcétera, etcétera, etcétera. Esos no son cristianos. Son religiosos que concurren
a iglesias cristianas buscando peces y panes. Nada más. Ahora yo pregunto, ¿qué pasa si no hay alguien que te lo haga? Lo primero que se oye es, ¡ay, aquí no hay amor! ¿Conoces alguno así? 20 años después los encontrás viviendo lo mismo, pidiendo lo mismo y rezongando porque no le dan lo mismo que antes no le dieron. No quieren cambiar. No quieren cambiar. Entiende esto. Dios te creó con una voluntad. Y Él te la va a respetar, a tu voluntad, aunque la uses para decidir irte al infierno. Mira lo que te digo. Dios te pone una voluntad y te la respeta. Así uses vos esa voluntad que Dios te puso para decidir, tomar la decisión de irte al infierno. Así que mi amado hermano o hermana, y aunque sabemos que para Dios no hay cosa imposible y Él puede hacer absolutamente todo lo que se le ocurra hacer, si vos no decidís ayudarte, Dios no lo va a poder hacer tampoco, ¿eh? El principio básico de todo esto es, Dios se mueve con los que se mueven. Dios se mueve con los que se mueven. Sin ir más lejos, hay gente que vive en depresión y siempre están culpando a alguien por eso. ¿Conocés gente así, no? Sentís compasión, vas, los ministrás y al final, ¿sabes qué? Terminás vos siendo el culpable de la depresión de ellos, porque no pudiste sacársela. ¿Te das cuenta? A Pablo se le hundió el barco, hermano. Llegó a la orilla en una tabla. Y en lugar de ponerse a lamentarse por el barco perdido, a lamerse sus heridas, a quejarse de su mala suerte o a amargarse pensando en su triste pasado, empezó a juntar leña para encender fuego y así revivificar su vida y también la de los demás. Cuando vos tenés una visión de Dios, no andás por la vida tratando de inspirar lástima a partir de las cosas horribles que puedan haberte sucedido en el pasado. No, definitiva y absolutamente no. Por el contrario, andás mirando a ver qué podés hacer para poner en marcha lo que te va a salvar a vos y a todos los que están con vos. ¿No has oído nunca esa antigua expresión que dice que si Dios te cierra una puerta es porque está preparándote un portón? O que va a abrirte un portón, que es una puerta gigante. Así que levántate con Dios y comenzá algo nuevo hoy mismo. El viejo barco ya se hundió. Es tiempo de poner en el agua la pequeña canoa, la piragua, el kayak y empezar de cero. Porque lo único que se puede comenzar de arriba para abajo es un pozo. Esta es muy buena, ¿eh? A mí me conmovió cuando yo la escuché, obviamente no es mía. Yo se la escuché a alguien alguna vez, no recuerdo a quién, pero a mí me conmovió porque yo era uno, tal vez de los que esperaba, empezar cualquier cosa desde un lugar alto, desde una posición importante. Lo único que se puede comenzar de arriba hacia abajo es un pozo. Todo lo demás se comienza de abajo hacia arriba. Porque si empezás de arriba para abajo y construís un pozo, corres el riesgo de caerte en el pozo. Todo lo demás siempre será de abajo hacia arriba, de la nada al todo. Estamos aquí porque hemos entendido que si se te cierra un lugar, Dios va a abrirte otro más grande. Escucha, muchos de nosotros, sin merecerlo, sin mérito alguno, podemos dar fe de esto. Si Dios te saca de Egipto, es porque te va a llevar a Canaán. Funciona así, ¿eh? Si Dios te saca de Egipto, es porque te lleva a Canaán, no para dejarte pata para arriba en el desierto. Y Pablo comenzó a encender un fuego y los de Malta le ayudaron, dice. Yo puedo solamente ayudarte a ayudarte. Hay gente que adora que siempre haya alguien en su vida prácticamente, como te digo, acunándolos, meciéndolos en sus brazos. En el Evangelio
solamente se puede ayudar a los que se ayudan. Decir otra cosa, créeme, es demagogia de púlpito, nada más. ¿Existe la demagogia de púlpito? Sí, existe la demagogia de púlpito. Vos y yo la hemos escuchado. En segundo lugar, cuando Pablo encendió el fuego, dice que salió una víbora. Ese es el otro principio. Cada vez que haya un hombre de Dios o una mujer de Dios que encienda el fuego del Espíritu en algún lugar, saldrá la víbora. Cuando la víbora salga, no te asustes. Hace más de 2000 años vino Jesús para dar cumplimiento a lo que Dios mismo le había dicho proféticamente a Eva cuando le dijo que la simiente de ella le cortaría la cabeza a la serpiente, aunque ésta apenas le mordiera el calcañar. Escúchame bien. Ni bien subas a la dimensión del espíritu y comiences a moverte en lo sobrenatural, rápidamente va a salirte la víbora de tu denominación. La víbora en tu denominación. Recibís palabra ungida, se te revoluciona todo el espíritu, encendés un tremendo fuego de Dios y ahí está, te sale la víbora. El rostro ponéselo vos. No es rostro de víbora, es rostro de gente. ¿Le podrás dibujar la carita? Jesús salió a ministrar y dijo, ¿te acordás? Fuego vine a echar a la tierra, fuego vine a echar a la tierra. Y no le salió una, le salió una generación de víboras. El que cree que si no molesta al diablo, el diablo no lo molestará a él, se equivoca y muy feo, pero muy feo. Vos no podés negociar con el enemigo. Vos debés efectivizar la derrota que ya se logró en la cruz. Y dice que la víbora se le prendió de la mano y que se la mordió. Entendeme, no todo lo que se prende a vos viene de Dios, ¿eh? No todo lo que se te pega viene de Dios. Porque hay gente que no sabe discernir entre un plato de comida y una bolsa de basura. ¿Se entiende lo que digo? Hay mucha gente que no sabe discernir entre un plato de comida y una bolsa de basura. Y tampoco, obviamente, discierne entre una bendición y una víbora. Hay gente que se desmorona ministerialmente porque al no discernir espiritualmente se deja rodear por la gente equivocada. Y es gente que hace tanto hincapié en el amor que termina amando hasta los demonios que desean destruirlo. Alguien dijo alguna vez que cuando aprendemos a conducir automóviles, o carros, como dicen mis hermanos mexicanos, lo primero que deberían enseñarnos es que si deseamos avanzar, jamás deberemos colocarnos detrás de un vehículo estacionado. Eso ocurre y ha ocurrido con muchos de nosotros y quizá esté ocurriendo con muchos de ustedes que hoy me están escuchando. Son buenos, son fieles, tienen sinceridad, pero cometieron el error de pararse detrás de gente que se detuvo en el camino y decidió no avanzar. Y están tapados, obstruidos y estacionados detrás de esos carros o autos estacionados. Dios solamente se mueve con los que se mueven. Esto no es la mafia, que si alguien quiere salirse no lo dejan y hasta lo matan. No. Aquí Dios está esperando que vos te muevas. Pero si vos vas y le decís que no querés moverte más, entonces Él te dice a la manera más argentina, chau, y se va a buscar a otro que sí esté dispuesto a seguirle y a moverse. Y otra cosa más, una última cosa más. Cuando te refieras al plan que Dios tiene para tu vida, por favor, saca los ojos de lo natural. Dios es más grande que tu congregación, mi hermana, mi hermano.
Dios es más grande que tu denominación. Dios es más grande que toda la iglesia evangélica constituida y unida. Dios es más grande que todo lo que se dice creyente. Dios es Dios. Y por eso sus planes son igualmente grandes. Por favor, no me los achiques, no me los empequeñezcas con tus limitaciones. Y Pablo sacudió la víbora con violencia y dice, ahí estaban los de Malta. Y dice que ellos esperaban que Pablo se muriera. Porque vieron cuando lo mordió la víbora. Y ellos sabían que la víbora era venenosa al máximo. Que la gente apenas soportaba sin desplomarse muerta no más de 5 minutos si era mordida. Hay víboras así. ¿Y qué dijeron ellos cuando vieron que Pablo era mordido? Dijeron lo que muchos de nosotros hemos dicho cuando hemos visto a alguien padecer cosas horribles. Acordate, yo me acuerdo, hago mi propia autoexamen, y lo tengo, hacemos también el tuyo, y si Dios lo permitió, algo muy malo debe haber hecho. Nunca dijiste esto, ¿no? Lamentable, tristísimo, pero cierto. Y Pablo, es muy cierto que había hecho cosas muy malas cuando era Saulo de Tarso, pero ahora había encontrado a Jesús, y todo eso había sido perdonado y borrado del libro de la vida. Y lo mismo ha sucedido con vos, que alguna vez eras la loca, o la prostituta, o con vos, que hace unos años eras el borracho, eras el ladrón, eras el homosexual, pero ahora sos una nueva criatura en Cristo, y las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas han sido hechas nuevas. No esperes que la gente te hable bien de vos cuando entres al verdadero camino del Señor, ¿Cómo lo va a hacer si el antecedente es el propio Jesús, a quien no seguían precisamente personas comunes y corrientes? Vos te acordás que gente lo seguía a Jesús, ¿no? Lo seguía una ex prostituta, un loco que había tenido como 100 demonios adentro, un ex muerto resucitado, un ex estafador, Zaqueo, y también Mateo. No era lo más graneado, simpático y elegante de la sociedad inmaculada de ese tiempo, ¿no? Bueno, tampoco lo tiene por qué ser ahora. Eso implica que tenés que rodear... No. Dios abre puertas, Dios arrima almas, gente, personas. Deja que obre Él y vos movete a la misma velocidad de Él, pero empezá a caminar para que Él pueda llegar. Tuyo es el primer paso, de Él los que siguen. Es decir, que toda la gente que seguía a Jesús había sido algo malo en el pasado. Todos los ex algo eran los que seguían a Jesús. Yo te pregunto hoy, aquí, en esta hora de este día, tarde, mañana, noche, no sé, ¿vos te acordás vos de qué ex sos? ¿Te acordás ex de qué sos vos? No me respondas a mí, ni me escribas. Nadie tiene por qué saberlo. Es un asunto entre el Señor y vos. Si lo reconociste, ya está borrado, punto. Ya está borrado. Claro está que cuando los de Malta se dieron cuenta que el veneno de la víbora no había afectado a Pablo, cambiaron de opinión. Igual a que como hacemos nosotros cuando alguien asciende de ujier a pastor en la iglesia. Cuando era ujier, lo teníamos. Cuando es pastor, no, ahora es el mismo. Es el mismo. En fin, de algo yo no tengo dudas. La gente del común y la gente del no común siempre va a opinar algo de vos, siempre. Pero lo más curioso del caso es que ellos, evidentemente, no podían solucionar ninguno de sus problemas,
ninguno. Ahora, se atrevían a decirle a Pablo lo que él era. Y eso sigue vigente hoy, porque la gente es incapaz de resolver sus propios líos, pero se regodea opinando sobre tu vida, sin conocerte. ¿Sabes cuál es la clave de esto? Que la gente no se va a convertir al Dios que vos predicás. La gente se va a convertir a aquello que te sacó del problema. Cuando la gente vea que vos pasás las mismas pruebas que los mundanos, pero que las peleas cantando y sonriendo, ahí será cuando te pregunten, escúchame, ¿qué es lo que te da la victoria? ¿Qué es lo que te da esa victoria? Dijo Jesús que en el mundo tendrías tribulación, ¿no? Eso dijo. Pueden venir, por ejemplo, calamidades naturales que pueden tocarte. Terremotos, inundaciones, todo eso. También pueden venir tormentas a tu vida por la toma de malas decisiones, ¿eh? Es obvio que ha pasado muchas veces. Te podés meter en tremendos líos ministeriales cuando te metes a hacer lo que Dios nunca te mandó a hacer. Escúchame, Juan el Bautista, figura inmaculada si las hay, le pasó eso, cometió ese error. Juan el Bautista vino solamente a presentar al Mesías, y lo hizo, y bien. Y después dijo que era necesario que él menguara para que Jesús creciera. ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo dijo. Pero no lo hizo. Siguió ministrando. Perdió la cabeza por eso. Y no era ese el plan completo de Dios para él, ¿eh? No era ese. Pero no obedeció en el final. Yo sé que cuando comences a trabajar de manera genuina para el reino, vas a recibir muchísimas críticas, como las que he recibido yo. Pero te animo a ser perseverante y a mantenerte firme. Cuando vos te mantengas firme haciendo lo que Dios te ha enviado a hacer sin tener en cuenta lo que la gente dice, con el correr de los tiempos, ellos van a cambiar de opinión y dirán que no sos un asesino ni un hereje, sino un hijo de Dios. Nada menos. ¿Te das cuenta de lo que hablábamos en el principio cuando te decía que ser fieles hasta el fin va más allá de una mecánica religiosa, ritual, semanal o mensual acostumbrada? Sí, va mucho más allá. ¿Serás fiel hasta el fin? Déjame decirte algo que va a parecer cruel o indiferente, pero que es la realidad. Es tu problema. A mí déjame pelear con el mío. No puedo pelear tu batalla. Dios te dio armas a vos y algunas especiales para pelear el tipo de batalla que tenés vos. A mí me dio otras armas porque tengo otro tipo de batalla. tiempodevictoria@hotmail.com, tiempodevictoria@yahoo.com.ar son mis correos. Fieles hasta el fin. Padre, esta es una semilla que ha sido sembrada en esta mañana, en esta tarde o en esta noche en la vida de mi hermano que termina de escucharla. Yo te pido que produzcas germinación y cosecha al 100% de esta semilla que ha sido sembrada hoy. Y a vos, diablo, en el nombre de Jesús, te ordeno que no toques lo que ha sido sembrado en este corazón que acaba de escuchar. Te lo ordeno en el nombre de Jesucristo de Nazaret, con la autoridad de ser un hijo de Dios al servicio del reino de los cielos. Gracias, Dios te bendiga. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y sé fiel hasta el fin, que no necesariamente es la muerte. Quizá es el fin de una tarea en la que Dios te va a decir: pasa, buen siervo y fiel, y goza de la gloria de tu Señor. Hasta la semana que viene.